Hoy hemos hablado sobre la educación básica y la importancia de que se persista en que los niños y las niñas de nuestro país, de Guerrero, estudien sus asignaturas elementales. Pero también ha surgido en el Congreso de la Unión una propuesta importante e interesante de que ya el bachillerato sea obligatorio para los estudiantes mexicanos. Sobre este tema, Fermín Alvarado Arroyo, diputado federal, está con usted para hablar y sobre todo reflexionar el tema. Le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro público y en qué consiste esta propuesta y sobre todo que se tiene que hacer una realidad. Manuel, muchas gracias por la oportunidad de saludarte a ti y a tu amplio auditorio. En efecto, celebramos el Día del Niño, celebramos el Día del Estudiante, celebramos el Día del Trabajo, el Día de las Madres. Viene el Día del Estudiante y como diputados federales estamos proponiendo dar carácter ya obligatorio a la educación media superior en nuestro país. En 1917 se dio el carácter de obligatorio y gratuita a la educación primaria. Hace 17 años, en 1993, se dio el otro paso de reformar la Constitución y darle carácter obligatorio y gratuito a la educación secundaria. En pleno siglo XXI hemos estimado que es ya necesario dar carácter obligatoria a la educación media superior para evitar que, como sucede ahora cada año, Manuel, un poco más de 2 millones de jóvenes que están en edad de ingresar a la educación media superior, al bachillerato, a la capacitación para el trabajo productivo, sean rechazados del sistema educativo nacional. En eso consiste la propuesta de reformar el artículo 3º constitucional y la propia Ley General de Educación para que de aquí a 5 años podamos evitar que ningún joven que está en edad de ir a la educación media superior sea rechazado de las instituciones públicas de educación media superior, es decir, preparatoria para todos. Y viendo a los niños, a propósito del Día del Niño, si me permites, Manuel, la celebración del Día del Niño la quisimos hacer aprobando una reforma legal importante a la Ley General de Salud. Tenemos un grave problema de obesidad en México, prácticamente somos el segundo país en el mundo con problemas de obesidad. 4 de cada 10 niños tienen problemas de sobrepeso y entonces tomamos la decisión de reformar la Ley General de Salud. Esta reforma está aprobada y entra en vigor ya en unos días para obligar a las autoridades educativas, a las autoridades sanitarias y a las autoridades del trabajo a que combatamos las comidas chatarras en las escuelas, a que introduzcamos alimentos nutritivos en el recreo, combatir los alimentos que se consumen altos en grasas y altos en azúcares y desde luego también la reforma obliga a que ahora cuando menos haya actividad física, es decir, ejercicio físico de nuestros niños en las escuelas, cuando menos 30 minutos diarios a lo largo de los 5 días de clases. Y por otro lado, reformamos el Código Penal Federal y la Ley General de Población para elevar el castigo a quienes sacan a las niñas, sacan a los menores de edad ya de su hogar, ya de su estado o incluso los llevan al extranjero. Es la trata o el tráfico de personas. Elevamos la penalidad de 8 a 16 años. Este delito a partir de esta reforma ahora se persigue de oficio, Manuel, y se obliga a las autoridades del Instituto de Migración también a proporcionar todos los elementos al Ministerio Público para que se combata de manera más eficaz a este grave delito que es precisamente el abuso y el tráfico de las niñas y los niños de México a los que estamos obligados a proteger. Hay una referencia histórica en nuestro país, las poquianchis, creo que ello es el mejor reflejo de lo que puede ocurrir con un fenómeno de este tipo en la trata de personas o tráfico de personas. Nuestro estado en esta relación nacional, ¿cómo está? Es un grave problema, sobre todo los lugares turísticos, Manuel, son afectados gravemente por el problema del tráfico de personas, por la explotación de menores, que antes se conocía como pornografía infantil, pero no es pornografía infantil, sino explotación sexual de menores, niñas y niños que son sacados de sus hogares y que son explotados y que son traficados precisamente y llevados
fuera, reitero, de su hogar, de su estado e incluso fuera de su país. Déjame hacer una pregunta reciente, sobre todo cuando escuchamos a la gente hablar de crisis de economía y que el salario no alcanza, que no permite llevar más allá que el alimento en algunos casos, medio educar, medio comer. Pero lo cierto, ¿cómo se le puede ayudar desde el Congreso a miles de trabajadores mexicanos, guerrerenses, que hoy en día sortean la vida con su familia? Te agradezco la pregunta, Manuel, porque ciertamente acabamos de aprobar una gran reforma al artículo de la Constitución, al 4 y al 27, para elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación. Así como tú lo dices, el salario remunerador, las vacaciones, la vivienda, la salud y la educación de los trabajadores son importantes, pero ahora en México, como ya sucedía en muchas partes del mundo, se ha dado rango constitucional al derecho alimentario. Y hemos reformado también la Ley de Desarrollo Rural para obligar al Estado mexicano a impulsar una serie de políticas y de programas que permitan que en el campo mexicano se produzcan los alimentos necesarios precisamente para garantizar este nuevo derecho que es el derecho alimentario. Promovimos una ley que entra en vigor en estos días, la Ley de Apoyo Alimentario a los Trabajadores. ¿Qué significa, Manuel? Significa que los patrones van a quedar obligados a dar vales de comida o canastas alimentarias equivalente a un salario mínimo por trabajador para complementar el ingreso, sin que sea considerado parte del salario y sí, como tú bien decías, para apoyar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque el 40, casi la mitad del salario se gasta a un trabajador precisamente en la alimentación. Ahora los patrones van a quedar obligados a otorgar este apoyo de canasta alimentaria para también combatir la desnutrición, la obesidad, para mejorar la alimentación y la productividad no solamente del trabajador, sino de sus hijos y de sus familias. ¿Qué reciben a cambio los patrones en tiempo de crisis? O se podrá decir de dónde los que generan empleo van a poder sacar ese dinero. Hicimos una reforma a la ley para que los patrones que apoyen con la alimentación a sus trabajadores puedan hacerlo deducible de impuestos. Ellos tienen la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, el famoso y tan cuestionado YETU. Ahora el patrón, en lugar de pagar el ICR y el YETU, va a poder deducir del impuesto si otorga este apoyo alimentario a los trabajadores con los cuales estamos, o con la reforma con las cuales estamos haciendo un acto de justicia en un momento de crisis, como tú bien lo señalas, y sobre todo para apoyar la economía de los trabajadores acapulqueños, guerrerenses y mexicanos. Esa es una reforma que está aprobada ya por el Senado, por la Cámara de Diputados, y que entrará en vigor para beneficio de las familias de los trabajadores en unos días en México, primero Dios. Señor diputado, le agradezco muchísimo esta oportunidad de conversar con nuestro público, comentar estos temas que creo tendrán un efecto para Guerrero y para el país en lo general. Vamos a la pausa y regresamos con más los deportes en un instante aquí en Noticieros Televisa.